Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día lunes 21 de diciembre. Es un gusto estar con ustedes. Claudia Méndez Arriaza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Juan Luis Ponte, estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Que habrá de tratar esta conversación sobre las repercusiones que tiene la molestia, el enojo del presidente Solís de Costa Rica con el sistema de integración centroamericano, una vez que Guatemala, Nicaragua y Belice se han negado a permitir el flujo de cubanos, ciudadanos que se encuentran en el territorio costarricense. La reciente cumbre de San Salvador, en esa reciente cumbre, el presidente Alejandro Maldonado dijo que solo podía permitir el paso de los cubanos de una manera gradual, progresiva, y que tenía que haber certeza respecto de que los cubanos habrían de ser aceptados también a su paso por México para que no se quedaran indefinidamente en territorio guatemalteco, como ya se encuentran en el costarricense ante la negativa de Nicaragua de dejarles cruzar su frontera también. Hoy nos acompañan el ex vicepresidente de la República, Rafael Espada, y está con nosotros Fernando Carrera, ex canciller, y ambos pues hacen análisis y conocen perfectamente el medio y podrán conversar con nosotros respecto a esta situación que pone en aprietos el sistema de integración centroamericano, genera una crisis poco conocida en nuestra región. Adelante, Claudia. Y quizá la pregunta es, ¿cuán real es la crisis? Me llamó la atención que han hecho la salvedad que se retiran de todas las actividades y todo del canal político, más no del económico, del social, etcétera. ¿A qué se refieren con este lenguaje de los costarricenses, Fernando? No, básicamente el sistema de integración centroamericano tiene varias dimensiones. El más histórico y el más profundo ha sido el económico y se maneja a través de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la SIECA, que tiene sede en Guatemala, dicho sea de paso, la Secretaría General. Entonces, cuando dicen eso, quiere decir que no se retiran del Tratado Marco del Mercado Común Centroamericano, no están retirándose de ninguna otra instancia de los otros tratados que regulan también aspectos de carácter social, migratorio, de seguridad, etcétera. Pero se retiran de las reuniones que tenemos regularmente Centroamérica a nivel de cancilleres y de presidentes, básicamente, a veces también de vicepresidentes, pero que es el mecanismo de coordinación político del sistema. Que es una sanción que puede llamarse más moral, pero a la base de todo esto está que aunque sea moral, es la parte del sistema que responde a los presidentes. Entonces, es delicado que se retiren desde ese punto de vista. A ver, señores, lo que está ocurriendo es que hay un flujo de ciudadanos de Cuba que han aterrizado en Costa Rica o que vienen desde Panamá hacia Costa Rica y buscan atravesar el Istmo Centroamericano y México para llegar a la frontera con Estados Unidos. Existe una serie de leyes en Estados Unidos que le permite a los cubanos que ponen un pie o llegan por mar hacia las costas estadounidenses, recibir permiso migratorio para permanecer en aquel país y una serie de ventajas que no tienen otros latinoamericanos. La pregunta para don Rafael Espada es, ¿tiene sentido que Guatemala no permita el libre flujo de esos cubanos y que no los reciba con la facilidad con que Costa Rica los ha recibido? Bueno, la respuesta no puede ser sí o no, porque es muy compleja, es un problema político crónico, basado también en una serie de leyes que tú mencionaste de Estados Unidos, las cuales también ya no se aplican al año 2015-16. Este asunto migratorio de cubanos a Estados Unidos desde el 66, hay leyes que han medio protegido y medio llevado a los cubanos a Estados Unidos. Les daban el permiso de llegar, si ellos por alguna razón llegaban y ponían un pie en Estados Unidos, les daban no solo ayuda económica, sino seguro y ciudadanía. Eso se ha ido aumentando y el problema migratorio que sucede en todo el mundo, ahorita Europa tiene el problema tremendo de migración, pues sucedió también en esa región. Y esos cubanos han buscado áreas. Ecuador, por una razón política, suspendió la visa. Entonces muchos cubanos iban a Ecuador desde hace rato y se venían a Estados Unidos a través de Centroamérica. Se venían sin documentación. No vamos a decir ilegal para no criminalizar la migración, pero no estaban documentados, llegaban a Estados Unidos a través de Centroamérica y México. Sin embargo, esta crisis que hubo es la cantidad, una cantidad enorme de cubanos
que de repente pasaron y se juntaron en Costa Rica. No hay ni siquiera un registro exacto de cuántos son. Se calcula entre 6.000 a 7.000, pero no he visto yo un listado. En el Parlamento hemos tratado de encontrar un listado, no hemos tenido un listado. No tenemos el listado de esta gente. Se habla de casi 6.000 en la frontera norte y 2.000 en la frontera sur. Exacto, y mucho más que están de paso entre Ecuador y Costa Rica. Están en Panamá, en Colombia, en muchos lados. Entonces sí es una cantidad de gente muy grande. Y claro, Costa Rica cuando vio esa crisis y en ese listado que hicieron originalmente, cuando llegaron, hay gente de narcotráfico, hay gente que están criminales, entonces se asustaron de la cantidad de gente que tenía. Y inmediatamente los llevaron, prácticamente los transportaron a Nicaragua, los pusieron a Nicaragua y los empujaron a la frontera. Y crónicamente Nicaragua y Costa Rica han tenido problemas territoriales, históricos políticos. Entonces eso se agravó, una crisis seria, vino Zika, y no estaba en la agenda de Zika este problema. Y al venir en Zika, pide Costa Rica que se pusiera en la agenda, los miembros de Zika dijeron no, esto no está en la agenda, y eso les molestó mucho a los ticos y se levantaron. Pero tú mencionaste que Guatemala realmente no está dispuesto a recibir el libre flujo de esos cubanos. Porque no sabemos qué va a pasar o quiénes vienen. Yo creo que aquí viene la madurez, es una oportunidad política para Centroamérica y su integración. Si los presidentes, que ojalá se lograran sentar inmaduramente y políticamente de una forma, creo, muy bien equilibrada, incluso el presidente Maldonado impresionó muy bien al Zika por la descripción que dio, políticamente muy correcta. Dijo, mire, analicemos bien, platiquémoslo. Yo no estoy en contra de que pasen, porque el problema va a ser para Estados Unidos toda esta gente. Pero ¿cómo van a pasar? ¿Cómo vamos a hacer para que esta gente que no viene documentada puedan pasar por todos lados sin romper las leyes de cada país? Pero entonces lo que termino entendiendo es que ¿a usted le parece correcta la posición de Alejandro Maldonado? Yo creo que sí, porque es una posición conciliatoria. Porque él es una persona conciliatoria. Y ahorita que es un conciliador entre un régimen y otro gobierno, creo que su posición conciliatoria es buena, pero creo que es más que todo un llamado de madurez política a los presidentes. Me extrañó mucho que el presidente Solís saliera, aunque Costa Rica siempre ha hecho históricamente siempre ha tenido estas características. Sin embargo, hoy, en el siglo XXI, en el año 2015-2016, creo que los presidentes necesitan tener la oportunidad de maduramente platicar y encontrar una solución humana. Estos cubanos, por alguna razón, quieren ir a Estados Unidos, vinieron sin documentación, aparecen en Costa Rica, pues yo creo que hay que juntarse, platicarlo y hablar con Estados Unidos, hablar con Cuba, que son los dos puntos originales. Ya el presidente Solís viajó a Cuba, estuvo 3 días en Cuba platicando con Raúl Castro para ver qué le pasaba, por qué habían salido. Y Raúl Castro dijo, aquí no han hecho nada malo. Salieron legalmente en el aeropuerto y se fueron a Ecuador, que era totalmente legal. Aquí no han roto ninguna ley. Ellos pueden regresar aquí y aquí no han cometido ningún delito. Entonces yo creo que, para mí, lo más lógico es que esta gente regrese a Cuba y que se les facilite su regreso para que haya un transporte en el futuro cuando hayan buenas relaciones y se haga de una forma más estructurada el paso de estos cubanos que quieren ir a Estados Unidos. Esa es la respuesta de Rafael Espada. Para mí, la solución más humana, ha dicho él, es que ellos regresen a Cuba y que, pues, ya en Cuba definan un futuro distinto. ¿Tú compartes ese criterio? Voy a darle un poco más de contexto, tal vez algunos elementos que compartimos con el doctor Espada. Efectivamente, como decía el doctor Espada, hay una serie de leyes en Estados Unidos que incentiva que los cubanos puedan migrar de manera, digamos, irregular al territorio norteamericano, porque una vez que ponen pie en el territorio norteamericano, por la vía que sea que hayan llegado, son reconocidos en sus derechos como residentes, básicamente, y hay un camino para ellos, para la ciudadanía incluso. Y estas leyes son anacrónicas realmente, son leyes que tienen que ver con el embargo hacia Cuba, con la enemistad entre Cuba y Estados Unidos, y este año precisamente se restablecieron las relaciones diplomáticas. Entonces, está sucediendo lo que llama hoy correctamente el New York Times el nuevo gran éxodo cubano. Y el nuevo gran éxodo cubano es disparado básicamente por la percepción de parte de la población cubana de que esos derechos que están en esas leyes van a desaparecer por el proceso de establecimiento nuevamente de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, lo que hace el detonador del proceso, porque como bien decía el doctor Espada, el flujo de cubanos hacia Ecuador es un fenómeno de 2, 3 años atrás. Ecuador ha estado discutiendo mucho cerrarle la frontera a los cubanos, todavía no ha llegado a un acuerdo a eso.
Pero lo que hizo el detonante de esta número. crisis es el tema, la percepción que existe entre un grupo de la población cubana de que esas leyes van a ser modificadas debido al acercamiento entre Cuba y Y que Estados también Unidos. el flujo de 6.000 personas, puedo imaginar, no se ha registrado en épocas pasadas como ahora. Porque no había este detonador. Nuevamente, cuando suceden estos, es como cuando tuvimos la crisis de los niños migrantes. Uno tiene que ver cuáles son los factores de coyuntura que están provocando un comportamiento relativamente anormal el flujo de cubanos ha estado existiendo siempre. Siempre han pasado cubanos por acá y han pasado por Costa Rica. Lo extraordinario fue el número, pero el detonador fue este. El otro elemento de contexto es darse cuenta que esta crisis no es como la crisis de los sirios en Europa. No se pueden establecer paralelismos. Porque Para es empezar, asilo el que buscan. el caso de Siria es un país en guerra. ¿Okay? Entonces, una crisis humanitaria de gente que si regresa a Siria va a tener problemas con su vida personal. Esta migración suceder también, económica. y podría haber sucedido también un fenómeno de carácter cataclísmico. Por ejemplo, la migración haitiana después del terremoto de Haití. ¿Okay? Pero Cuba no ha sufrido ni un huracán severo, ni un terremoto terrible, ni el Estado cubano se está cayendo. Pero la Entonces, gente siente que vive con muchas limitaciones. puede sentir lo que sea, pero el punto esencial acá de las crisis humanitarias es que son debidas a cataclismos, a Tratas de situaciones decir que no agresivas. debe de llamarse una crisis humanitaria. Creo que Guatemala entonces. correctamente planteó el asunto como que esto no es una crisis humanitaria, porque no lo es. Porque nosotros hablamos a nivel internacional de ayuda humanitaria cuando hay un conflicto armado, cuando hay un cataclismo natural muy grave, cuando hay un desmoronamiento económico de un país por algún motivo coyuntural, se desmorona la economía, se quiebra el orden político. Eso genera crisis humanitaria. No los voy a citar Nada de eso ha pasado en textualmente. Cuba. No los voy a citar textualmente, pero los costarricenses dijeron que no hubo una respuesta humana ni un tratamiento humanitario de parte de sus pares. Ahí viene el tema. Durante la esa respuesta reunión. que Costa Rica buscaba frente a Centroamérica es que se tratara esto como un asunto humanitario. Yo insisto que eso no es correcto. No se puede hacer una comparación con el sitio. Y quería una respuesta como la de Europa frente a los sirios. Nuevamente tampoco es el punto. ¿Por qué? Centroamérica no es el lugar de destino de estos migrantes. El lugar de destino es Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, Europa dio un tratamiento a los sirios porque el lugar de destino es Europa. ¿Okay? Porque es el lugar a donde la gente quiere llegar. Acá la gente no quiere llegar ni a Honduras, ni a El Salvador, ni a Guatemala, ni a Nicaragua, ni a Belice, ni a Costa Rica Es tampoco. Estados Unidos el Quieren destino. llegar a Estados Unidos, claramente. Y esto ha sido un flujo que se respeta y se establece como algo que se respeta por una sola razón. Es por la misma razón por la cual nosotros respetamos a nuestros migrantes. ¿Okay? Es porque nosotros no tenemos leyes que impidan que la gente trate de llegar a Estados Unidos. Esa es la Doctor realidad. Espada, nos iguala esto con Costa Rica, perdón, con Nicaragua. A Guatemala, iguala esta actitud del gobierno de Alejandro Maldonado con la del gobierno de Managua. Bueno, no fue exactamente. Es decir, él dijo que como no era un problema humanitario, incluso el presidente de Dominicana tuvo esa experiencia con Haití, cuando fue el terremoto y cuando hubo hordas de haitianos yendo a Dominicana. Dominicana lo manejó muy bien, muy maduramente, muy políticamente y humanamente. Y él mismo dijo, miren, el problema de Haití era humano, aquí no hay problema humano. Aquí es un problema puramente político y las rencillas entre Nicaragua y Costa Rica siempre han tenido ese problema fronterizo y la forma en que Costa Rica lo hizo. Lo que les molestó a los nicaragüenses es que Costa Rica facilitara el paso de una masa de gente en buses pagados por el gobierno de Costa Rica. Y los colocara en la frontera norte. En la frontera, digo, váyanse y pasen. Y ahí eso no debería haberlo hecho, debería haberse comunicado con Nicaragua, decirle tenemos ese problema, llamar a SICA, decir, mire, tenemos ese problema, juntémonos todos y deseamos todos juntos, antes de que el problema sucediera y obligar a SICA a que lo trajera una agenda limitada, porque SICA tiene su agenda tiempo limitado y no podía meter un problema tan grande. Mi sugerencia es que los presidentes ahorita se junten y hagan una sesión extraordinaria y se junten a través de SICA. El Parlamento Centroamericano también puede trabajar ahí, aunque Costa Rica no es parte del Parlamento, pero la parte política la maneja el Parlamento. El SICA no tiene parte política, son los cancilleres y los presidentes en el Ejecutivo. Doctor Espada, pero don Luis Guillermo Solís está muy enojado, dudo que vaya a querer sentarse en una reunión con los otros presidentes. Eso es un tema relativo. Ya le va a bajar, dicen ustedes. Los ticos son bastante... Los ticos y así. todos los pueblos del mundo somos un poquito melodramáticos cuando queremos hacer un Pero, pero creo que la Así pregunta es. trae otra pregunta. Muchos han salido a criticar y también a cuestionar que esa decisión que ha anunciado el presidente costarricense no es una actitud que puede tomar
unilateralmente y que no depende de que él decida, me marcho, cierro la puerta y me voy. No, él se puede salir de la sesión y ser malcriado, pero no puede salirse del El SICA. país. Él puede denunciar el tratado del protocolo de Tegucigalpa si quiere a través de su Congreso. Como pasó con Panamá, que se quería salir del Parlamento. No pueden, pues son tratados internacionales. Tiene que ser decisión nacional. Entonces yo creo que ahorita demostramos madurez política. Los presidentes deben juntarse de nuevo. Creo que el presidente Solís es un universitario, un académico, que le tengo mucho respeto y gran altura. Creo que si dentro de su Congreso, en la cual no tiene mayoría, no lo presionan y lo dejan trabajar académicamente, puede haber una solución. El asunto es que aquí hay una política también, el Congreso de Costa Rica lo está obligando, lo está empujando a hacer algo que no quiere. Y él tiene que sobrevivir dentro del sistema. Es el problema que yo les veo de la integración. Cada presidente en nuestros países sube con intereses locales. Entonces lo regional no tiene prioridad. Entonces primero se cubre la parte interna para que no lo saquen de donde están. Y ya llegaron con compromisos locales. Entonces regionalmente no les interesa mucho. Yo creo que ahorita es una buena oportunidad de que Centroamérica demuestre una madurez política, juntarse, y el problema no es tan serio. Yo creo que lo estamos magnificando mucho por el problema de Costa Rica y Nicaragua. Fernando piensa igual que... Pienso que es muy importante que haya un acuerdo centroamericano de abordar la temática con Cuba y Estados Unidos, algo que ya dijo el doctor Espada. ¿Okay? O sea, en lugar de estarlos peleando internamente, por quién tiene la razón, si pasan o no los cubanos, y todo, como si el problema fuera nuestro. Es un problema entre Cuba y Estados Unidos, en la cual nosotros somos, por decirlo así, el punto de paso nada más. Pero hay que discutir con Estados Unidos y con Cuba la solución, punto. Y Cuba está dispuesto a aceptarlos, ¿cuál es la ruta para que ellos regresen a Cuba? Estados Unidos está dispuesto a aceptarlos, ¿cuál es la ruta para que lleguen a Estados Unidos? Pero el punto esencial es que acá un problema entre Cuba y Estados Unidos nos lo estamos convirtiendo en un problema regional. No es un problema de Centroamérica, es un problema derivado de la política de Estados Unidos hacia Cuba y de la relación entre esos dos países. ¿Fue impertinente tratar de forzar un acuerdo en la cumbre del SICA? Yo creo que lo que pasó es que no se crearon las condiciones adecuadas. No hubo un diálogo previo. Yo creo que al final lo que se sucedió es que frente a la reunión se llevaban ya posiciones prefijas de que no iba a aceptarse ciertas cosas. Y debió haberse trabajado previamente en tomar un acuerdo más bien más conciliador. Esto que está pidiendo el doctor Espada, una reunión extraordinaria, debe haber sido una reunión previa y debieron de haber preparado el terreno para que esto se diera. Y si no, ni se trata. Y ver cómo unidamente nos enfrentamos a Cuba y Estados Unidos. El diálogo va a tenerse mañana en México, dicho ese paso, a nivel de vicecancilleres. Hay una reunión donde se va a hablar con Cuba, Estados Unidos, y México nos va a ayudar a mediar en ese proceso. Fernando, te pregunté hace un momento si creías que la salida era como sugería el doctor Espada, que ellos regresen a Cuba y luego que en Cuba definan su nuevo destino, si es que vuelven a salir a viajar o permanecen allí. ¿Compartes que es la salida para este problema? Hay dos posibles salidas, no solamente esa, o que vayan a Estados Unidos. El punto es que lo que no es correcto es decir que esto es un tema para que Centroamérica decida dónde se quedan los cubanos. Centroamérica no tiene que decidir de eso. Ellos pueden regresar a Cuba sin peligro a su vida y sin peligro para su sobrevivencia material y económica. Está bien, un país que no les gusta por las razones que sean, igual como muchos guatemaltecos, no les gusta Guatemala. ¿Okay? Así es como funciona. Pero el punto esencial es que no hay riesgos para su vida inminente ni crisis económica. Doctor Espada, lo que nos está diciendo Fernando Carrera es que mañana se va a producir en México, bajo el auspicio de la Cancillería mexicana, una reunión de vicecancilleres. Pero ¿por qué los centroamericanos siempre andamos necesitando un hermano mayor, un tutor o una especie de... alguien que nos ayude conciliador, un a árbitro. resolver las cosas? Por eso que yo decía que ahorita eso, ¿no? es la inmadurez política de nuestros países. Somos países chiquititos y se han aprovechado de eso. Incluso esa desintegración, se han aprovechado todo el mundo de eso. Yo creo que ahorita los presidentes deberían de demostrar una madurez política seria, hacer incluso, a la que el presidente Maldonado invitara, claro, ahorita nosotros estamos ya en cambio de gobierno, probablemente es el menos indicado a hacerlo, pero que se haga una reunión extraordinaria. El Salvador le entrega a Honduras, le entrega a Honduras. Honduras es el país sede ahorita del SICA. Entonces que se llamen a Honduras, se platica y se hace que inviten a los mexicanos, que vengan los americanos, que vengan los cubanos y que se decida quién va a ser. Si van a mandar aviones para ir a Cuba, si Estados Unidos los va a aceptar, no sé. Y ahorita, con Trump, que va a decir, ¿cómo nos van a meter? Va a ser material para Trump para decir, ¿cómo nos van a meter 7,000 cubanos? Pero quiero decir algo sobre tu pregunta específica. Entonces, no hay nada de extraño en relaciones internacionales, que uno pida a otros países participar de un diálogo. Es la cosa más normal del mundo.
¿Cómo se resolvió el problema de Irán? Entre 6 países, ¿ok? Y todos tienen frontera con Irán. Tú sabes cómo funciona la geopolítica. Que nosotros vayamos con México para que nos ayude un diálogo con Cuba y Estados Unidos es la cosa más normal del mundo. No hay tal ¿Para que nos paternalismo. ayude a negociar entre los centroamericanos? No, un momentito. Estoy aclarando por eso el punto. Centroamérica tiene que llevar una posición unida, ¿ok? Eso es el punto más importante que trataba de destacar anteriormente. Nosotros debemos de haber salido a San Salvador con una posición unida de armar un diálogo con Cuba, Estados Unidos y México. Eso era lo más potable. Pero en cambio, la discusión se planteó como que era un problema dentro de los centroamericanos de cómo nosotros resolvíamos ese problema. Eso es inadecuado. Eso fue mal planteado. No hay nada que resolver entre los centroamericanos. No es un problema centroamericano. No tenemos los mecanismos institucionales para resolver ese problema. Pero es deseable que México actúe como buen Mediador componedor o como entre Centroamérica, Cuba y Estados Unidos, y testigo. somos todos México vecinos. es uno de los países por donde van a tener que pasar los cubanos si tienen que llegar a Estados Unidos. Tiene que estar en la mesa sí o sí, ¿ok? No importa cuál es el rol que le das. Claro, porque cualquiera que sea la tiene que decisión, estar ahí, ¿ok? ellos también tienen un punto. ¿Los dejan pasar o no los dejan Dicho pasar? sea paso, también va a estar Ecuador, ¿ok? Porque los cubanos salieron de Ecuador. Entonces aquí hay varios países involucrados y no nos hagamos bolas de que si entran países porque no podemos. Es que hay problemas que abarcan a más de un país. Y nuevamente vuelvo a decirlo, los arreglos en geopolítica no se hacen entre 2 o 3 países, se necesitan muchos países para resolver un problema. ¿Puede México, y esto no es malo que México participe. ¿Puede México, como han sugerido algunos, rechazar la visa o el paso de estos cubanos y eso implicaría que regresen de inmediato hacia el último país que dejaron? Ellos Léase pueden tomar Guatemala. la política soberana que nosotros como país también podemos tomar. Es que cada quien tiene sus leyes. El presidente Maldonado lo dijo con claridad. Hay unas leyes guatemaltecas. Ustedes no me pueden pedir violar leyes guatemaltecas. Así de simple. Y México puede argumentar lo mismo. Tener seguro que Estados Unidos va a decir lo mismo. ¿Okay? Nadie puede comprometerse pública y legalmente a decir voy a violar mi propia ley, por favor. Eso es el principio del orden público y del poder público. No puede hacerlo. Pero el punto esencial es que en el marco de la normativa encontrar una solución. Y nuevamente vuelvo a insistir, la solución solo tiene 2 salidas. O regresan a Cuba o se van a Estados Unidos. No se quedan en Centroamérica y México porque eso no es eso lo que les interesa. Cierre usted, doctor Espada. Hay otro problema también que tenemos que analizar, que es la política migrante de Estados Unidos. Porque Estados Unidos a los cubanos sí les da ciertas condiciones para que lleguen y les da, media vez tocan la tierra, les dan todo lo que quieran. En cambio, a los centroamericanos siempre nos persiguen, nos meten. Pero todos sabemos que eso es por la Guerra Fría y las disputas políticas. Sí, claro, pero hay un trato diferente a los cubanos. Entonces, como hay un grupo de cubanos, entonces los migrantes también están muy molestos en Centroamérica. Los migrantes guatemaltecos que los regresan a cada rato, los salvadoreños entre ellos, están furiosos porque dicen, mira, nosotros no regresan y ahora los cubanos les están dando un trato especial porque son cubanos. Nos llevan autobuses hasta la frontera. Ellos los llevan así y ahora se están preocupando todos por los cubanos. ¿Por qué no se preocupan por nosotros? Cuando estamos ahí en California presos, que también nos hagan lo mismo. Entonces también los grupos migrantes están utilizando esto ahora para su propio beneficio. Entonces es un balance de todas las situaciones. Yo creo que ahorita los presidentes deben sentarse maduramente a analizar este problema. Por eso decía, lo más fácil, regresen a Cuba. Y otra vez, cuando vayan a los Estados Unidos, vean cómo llegan, pero llegan por vía legal. O si Estados Unidos los quiere, que se van todos por Estados Doctor Unidos. Espada, Fernando Pero Carrera. creo que Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para discutir sobre la reforma policial, esa que según el presidente Morales no debería seguir en marcha. Ya venimos.